Gracias por la atención. Hemos considerado oportuno convocarles, aunque sea brevemente, en un día complejo para su trabajo, respecto a lo que ayer se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, este acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, donde se habla de ese nuevo Plan Hidrológico Nacional. Y nosotros, pues, al ver esta noticia, pues, lógicamente, manifestamos nuestra honda preocupación. Parece que de la información se desprende que se pueden resucitar aquellos fantasmas de los trasvases. Y nuestra posición en este sentido es clara. En primer lugar, hay un apartado que es el Estatuto de Autonomía, que saben que está en la reserva hídrica, que incluso cuando se está hablando de aumentar los caudales del delta, que también salieron ayer en esa Comisión de Medio Ambiente, se habla en perjuicio, lógicamente, de la reserva hídrica de Aragón. La culminación, otra aspiración aragonesa histórica de muchos regantes y de muchos territorios para evitar esa despoblación a la que siempre hacemos mención, culminar todas las obras del Pacto del Agua, no parar en absoluto los regadíos pendientes, sino continuar con los regadíos pendientes y las expectativas generadas para los regantes en las obras que se derivan del Pacto del Agua. Nuestra oposición radical, como no puede ser de otra manera, a cualquier trasvase, ya hemos parado 3 entre unos y otros, y sobre todo que cuando se hable de caudal ecológico del delta, se hable también de la reserva hídrica de Aragón. En este sentido, pues, para el Partido Aragonés esto es un inicio de una etapa que no nos gusta cómo empieza, sin haberse constituido todavía un gobierno. Ya se abre otra vez, ya se abre ese debate donde se habla de solidaridad territorial y precisamente se habla siempre donde se ponen en cuestión reivindicaciones históricas, derechos y compromisos incluso que hay del Gobierno de España con Aragón, y vamos a estar vigilando día y noche cómo evoluciona esta cuestión, qué acuerdos concretos hay detrás de una proposición no de ley, porque al final es una proposición no de ley, y, hombre, hablar de buscar el consenso cuando el primer día en la propia proposición de ley solo se aprueba por 2 grupos políticos, yo creo que es un tema que hay que empezar de otra forma. En todo caso, nuestra preocupación y que vamos a estar vigilantes para que no, en ningún caso, se perjudiquen los intereses reconocidos, pactados y acordados con la Comunidad Autónoma de Aragón. La actitud de partidos que aquí están diciendo que no al trasvase y, sin embargo, pues allí os abstienen o votan? Bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión de que estamos hablando aquí de las obras del recrecimiento de Iesa. Es verdad que hay que darle el valor que tiene, porque es una proposición no de ley, que no es un compromiso político, pero pensamos que habrá que aclarar cada uno, cuando hablemos en Aragón, cuáles son las posturas que vamos a defender. Porque al final, usted lo dice muy bien, si hoy lo dice algún medio de comunicación, si el Partido Socialista se abstiene o el Partido Popular vota de ese plan hidrológico o Ciudadanos, como ya lo dijo aquí el señor Rivera, nosotros simplemente encendemos las alarmas porque se están resucitando ciertos fantasmas que parecíamos tener en Aragón olvidados. Y, desde luego, tenemos otra cuestión donde nos vamos a apoyar. Nosotros tenemos un acuerdo que concurrimos a las elecciones con el Partido Popular y nos dieron una gran mayoría los aragoneses en Aragón. Y yo creo que esas cosas sirven también para algo, donde tenemos en ese acuerdo claramente el cumplimiento del Estatuto, y el Estatuto es la reserva hídrica. Tenemos en ese acuerdo las obras del Pacto del Agua y, desde luego, esa va a ser nuestra defensa de que cuando se concurre a elecciones en coalición, lo que se pacta se cumple en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y ese es el compromiso que tendremos que ir trabajando los próximos días, ¿no? A la espera, lógicamente, de que se forme un gobierno, ¿no? Gracias.